Estamos, amigos, como siempre, en su programa Hablemos de Sexo y Cosas Peores a través de RTQ Televisión, presentando este que es uno de los programas favoritos de la televisión cultural en Querétaro. Soy Lalo Frías y me acompaña esta noche el doctor Norman Porcayo. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, Lalo, muy bien. Qué milagro que te dejaron venir. Pues ya ves, entre la escuela y las consultas, pues me puede dar una escapada. Ah, qué bueno. Oye, ¿estás todo tatuado, doctor? ¿No te había visto que ya estás todo rayado de los brazos? Pareces, ¿cómo se llama? Carcelero, diría mi abuela. Ya. No, ya no sé. No, ya no, ¿verdad? ¿No? Nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver. Ya ninguno de tus pacientes te dice, oiga, doctor, ¿y por qué anda así? A lo mejor pacientes de más de 60 años todavía así como que medio ven. Pero el caso es el trato que se le da al paciente. Sí. Obviamente en mi consulta o estoy, por ejemplo, con este tipo de camisas de manga corta o manga larga. Siempre trato de traerlas arremangadas para evitar transmitir gérmenes. Sí. O con filipinas. Entonces ya el paciente al principio, uno que otro sí se queda bien así como que medio raro, pero ya conforme los voy tratando, les voy explicando, muchos salen agradecidos y dicen, no, pues es que yo lo veía de una forma por los tatuajes, pero realmente es totalmente lo diferente. Profesional, sí, claro. Totalmente diferente a la imagen que se tenía de la persona que tiene tatuajes. Ya, sí. Tenemos una serie de convicciones, ¿no? De cuestiones sociales, culturales y políticas respecto de las personas que están tatuadas, de las personas que tienen el cabello largo, de las personas que andamos rapados, en fin, tenemos concepciones así ya a veces muy absurdas. Demasiado absurdas. Sí. Y que resultan ser una circunstancia completamente distinta ya en el ejercicio profesional y laboral de cada uno de nosotros. Tenemos aquí también un invitado regular, el profe Fran, a quien le mando un saludo, va a estar próximamente con nosotros. Ese sí está, pero de aquí hasta acá, y dice que nada más le faltan las nylon. Y le pregunto si cuándo, dice, pues nada más que tenga un poco de dinero y también me las voy a tatuar. ¿Y tú? Yo, por ejemplo, sí me llegaría a tatuar más, pero yo, por ejemplo, también por la misma profesión, no me tatuaría del cuello para arriba ni las manos. Ni las manos, sí, por supuesto. A lo mejor me podría terminar la manga completa, pero sí cuidaría mucho lo que son las manos. Para mí, no por el precepto social de que, es que estás tatuado, sino que simplemente para mí lo que es el cuello y la cabeza y las manos, como que para mí son sagradas. Es algo que no deben de tener rayas. Para mí. Bueno, todos tenemos conceptos distintos del deber ser. Y precisamente es de lo que queremos hablar en esta emisión de este programa de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Miren, ¿por qué está el doctor aquí el día de hoy? Porque esperemos que nos pueda explicar una duda que traemos y que nos han preguntado. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué un ser humano es capaz hoy de reproducirse a los 12 años? Ok. ¿Por qué? A ver, yo tengo una idea. Y seguramente tú que estás del otro lado del televisor tienes una idea del por qué. Y por qué también no deben hacerlo a los 12 años, reproducirse o tener relaciones sexuales a los 12 años, o tener contacto con el mundo del sexo a los 12 años. Yo tengo mi propia teoría, pero precisamente es de lo que quiero que tú como médico nos puedas explicar y tratar de entender por qué razón el cuerpo humano es capaz a esas edades de reproducirse. Ok. De primera intención, sí. El humano, por evolución, estábamos hechos para tener una sobrevida 35, 40 años. Eres anciano. Sí. Y yo ya estuviera... ya haber hecho polvo, pues. Sí. Por ese precepto, o sea, es el hecho de que evolutivamente la capacidad de reproducción empieza en edades tempranas. La naturaleza no se equivoca, es certera, es sabia, y entonces decía, estos hijitos míos se mueren temprano para poder garantizar su permanencia, tienen que empezar a la supervivencia como especie. Como especie. Por ahí luego salen muchos memes de que no, hay que tener partos lo más naturales posibles, no vacunas y todo eso. Y dicen los memes, bueno, en algún momento lo hicimos y la vida media no sobrepasaba los 35 años y se le denominaba edad media. Entre chiste y no, pues realmente, o sea, hasta hace siglo y cachito es de que la tasa de supervivencia del humano empezó a crecer. Es que mi bisabuelo vivió hasta los 110 años. Sí, pero pues es uno de cuántos. Así es. El promedio, por ejemplo, para México está entre 72 y 75 años. Hoy en día.
Actualmente, gracias a los avances en medicina, tecnológicos y todas esas cuestiones de comodidad a las que hoy estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, a nivel mundial, toda la vida media que se estimaba disminuyó gracias a la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque se disminuyeron atenciones para pacientes, se disminuyeron los centros hospitalarios. Otras cuestiones. Los centros hospitalarios disminuyeron la capacidad que tenían para atender otras enfermedades. Otra situación, y se le dio prioridad al COVID, que sí nos estaba cargando el payaso con eso. Pero por subsecuente empieza a disminuir la edad máxima esperada para la población. Más o menos disminuyó en promedio 1 o 2 años dependiendo de la población. Dependiendo de la población. ¿Cuántos años, según tus conocimientos, doctor, según la ciencia, tiene de historia la humanidad? La humanidad... Que apareció, digamos, el hombre moderno, ¿no? Son alrededor de 10, 12 mil años, si no mal le calculo. Ajá. Lo estoy tratando de relacionar, que decían que Cleopatra vivió en una época más cercana a los mastodontes, los mamuts, que a la construcción de las mismas pirámides de Giza. Ajá. Y que la misma Cleopatra vivió más cerca del tiranosaurio Rex que de la invención del iPhone. Ya. Más o menos, bueno, creo que sí le doy un poquito de error, pero más o menos, ya que se pudiera considerar como civilización, sí son alrededor de 10, 12 mil años aproximadamente. Puede ser a lo mejor unos 20. No tengo el dato así fijo y fino. Bueno, pongamos que entonces esos 12 mil años, según mi apreciación, es una línea, es una distancia de aquí a ahí. 12 mil años. Y nosotros tenemos en estas comodidades que hoy conocemos y en estos avances tecnológicos y sobre todo médicos, en esta línea, una rayita así. Sí. Es decir, no significa absolutamente nada en la historia de la humanidad. Y esa es la razón por la cual no se ha podido empatar, digamos, el deber ser con la capacidad lenta que ha tenido el ser humano de adaptarse a las cuestiones de la enfermedad, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Los avances tecnológicos en cuestión de salud han sido más rápidos de la capacidad evolutiva del ser humano. Ese es a lo que iba, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con este tema en un momentito, aquí con el doctor Norman Porcayo, porque es importantísimo que primero viéramos este asunto de cómo la humanidad no ha empatado todavía esa historia que llevamos con todos los avances, y hoy tenemos una serie de disfunciones, yo les veo así, con respecto a la sexualidad humana. Pero lo vemos después. Estamos de regreso en su programa favorito, Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Y hablando de sexo, precisamente con el doctor Norman Porcayo. Gracias, doctor, por estar nuevamente en el espacio. Gracias por la invitación. Decíamos, no nos empata muy bien este asunto de las estadísticas que nos proporcionan los diversos medios de comunicación, el sector salud del gobierno, de cuanto a que hay un montón de niñas y niños embarazados, esperando bebés, teniendo relaciones sexuales. Pues sí, el problema es un asunto de naturaleza, un asunto de evolución, más bien que de evolución, de adaptación del ser humano a las condiciones cuando no había vacunas, y los límites de edad en los que uno moría o esos que se establecían como máximos para vivir, pues eran muy cortos a como los conocemos hoy en día. Estos avances en medicina y tecnológicos no tienen más de 200 años. Son muy recientes, son mínimos en cuanto a tiempo que le ha llevado a la humanidad a adaptarse. Y esa es la razón por la cual no nos empatamos. Y hoy las cuestiones políticas, sociales, culturales, religiosas, evidentemente nos dicen una cosa distinta a lo que la naturaleza nos marca. ¿Qué hacer entonces como padres de familia? ¿Qué hacer como autoridades en la escolar? ¿Qué hacer como médicos? ¿Qué hacer como un ser social para que vayamos disociando esa naturaleza a la que estamos expuestos, a la que ¿qué se tiene como que especie? Hacer? Primero, sí. El principal detalle que existe dentro de esta problemática de embarazo adolescente tiene que ver con políticas gubernamentales.
políticas en salud pública principalmente. La primera es la educación sexual. No hay. O está es mínima y muchas veces mal orientada. Exactamente. Muchos grupos, por así mencionarlo, religiosos, pro vida, de golpe en pecho, dicen que ellos son las personas mejor preparadas para enseñarle sexualidad a su familia. A menos de que alguno de esos padres de familia sea médico, la verdad realmente dudo que ellos sean capaces de poder explicar todo el proceso de sexualidad a un adolescente, a un niño de primaria. No están capacitados y se jactan de que ellos tienen que ser los que tienen que enseñar. Obviamente que sí puede existir agenda progresista, que enseñar lo que es la homosexualidad y situaciones por el estilo, pero olvidando ese aspecto, sin demeritarlo, pero olvidando ese aspecto, el hecho de enseñar, ok, existe cromosomas XY, XX, hombre, mujer, ya después cada quien se quiere hacer lo que quiere hacer de su vida, y si un hombre tiene relaciones con una mujer, eyacula dentro de la mujer, la puede embarazar. Cómo es el ciclo hormonal femenino, cuáles son los días de riesgo, toda esa situación que nos enseña. Es lo mínimo necesario que se debe. Que existen métodos anticonceptivos, que existen en mil situaciones. El problema es de que grupos demasiado paternalistas, religiosos, dicen es que ¿por qué le van a enseñar sexualidad en la escuela a mi hijo? Yo se la debo de enseñar. Y no le enseñan un carajo. Están buscando prohibir la educación sexual dentro de las escuelas, una educación sexual adecuada, y empezamos a tener tasas elevadas de natalidad en pacientes muy jóvenes. Querétaro está entre los primeros lugares a nivel nacional de embarazo adolescente. Sí, es verdad. Y en particular nuestra capital, ¿verdad? Ya ni siquiera podría decir la capital, el estado en general, o sea, porque llegan al niño y la mujer de Jalpan, de Tolimán, de Arroyo Seco, de todos los municipios. ¿Por qué? Porque los hospitales que se tienen, que son 4 hospitales mayores, que sería aquí en Querétaro capital, San Juan del Río, Cadereyta y creo que Jalpan, que es donde tienen hospitales, no tienen la capacidad de atender a pacientes embarazadas menores de 18 años en sus propios hospitales y las tienen que derivar aquí a Querétaro. Entonces, Querétaro tiene una alta tasa de embarazo adolescente. ¿Por qué? Por políticas regresivas y que se dejan influenciar por grupos específicos que dicen, no, es que yo tengo que enseñar. Tu escuela no puedes enseñar. Un maestro de escuela secundaria, preparatoria, primaria, tiene que 10 años de educación. Por lo menos. Encima. Más el tiempo que lleva dando clases, obviamente está mucho más capacitado que un padre de familia que quiere enseñar sexualidad. Sí, por supuesto. De entrada es un profesionista con una, como tú bien lo dices, doctor, con una capacidad académica pues muchísimo mayor regularmente, en el mayor de los casos. Y está especializado en algunas ocasiones en materias muy específicas, como pueden ser las ciencias naturales, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, hay que buscar, hay que exigir nosotros como padres de familia, sobre todo los que tenemos chamaquillos en esas edades, que la política pública pues haga su tarea y lleve un buen proyecto de educación sexual. También, por supuesto, hay que estar pendientes como papás que los chamacos no estén metidos en cuestiones que les eleven un poco más la hormona, que naturalmente ya está elevada en esa edad. No necesariamente, porque se ha visto a nivel internacional que en comunidades en las cuales se tiene educación sexual y acceso adecuado a los métodos anticonceptivos, que si bien pueden empezar su vida sexual activa a los 14, 15 años, empiezan a presentar embarazos a los 20, 22 años. O sea, su tasa de embarazo adolescente es casi nula. Sí. Porque tienen acceso a los anticonceptivos, porque tienen acceso a una educación sexual de calidad. Y eso no evita de que puedan iniciar o no su vida sexual activa de edades tempranas. No me refería a eso, doctor, sino me refería a que los papás debemos estar cuidando qué tipo de consumo, si no los orientas y si no tienen una orientación sexual los niños, qué tipo de consumo están haciendo los medios de comunicación hoy libres y abiertos a todo, que elevan la necesidad o la hormona a cierta edad. Si tienes abierta el internet o las películas de los canales esos prohibidos en tu sistema de cable para la casa, y el chavito a las 12 de la noche está ahí
buscándole, bueno, evidentemente va a elevarse la necesidad, ¿no? El canal dorado a las 12 de la noche. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Pero precisamente hay muchísimas ofertas que los papás pueden manejar. Fíjense bien. Nos platicaba un vendedor de productos sexuales que una ocasión llegó buscando una bala vibradora, como las que regularmente se venden en Besa de muchos sex shop, y le explicaba al vendedor: la estoy buscando porque es para mi hija. Mi hija tiene 15 años y sabemos, su mamá y yo, que tiene necesidades, y antes de que se meta con un niño y quede embarazada, mejor que se masturbe ella. Creo que es una parte en la que deben estar bien metidos los papás. ¿Es preferible hacer eso? Sí. Por una parte, sí, siempre y cuando exista una comunicación efectiva entre padres de familia y los hijos. Lamentablemente, para la sociedad mexicana, en la cual hablar de sexo es un tabú, es casi imposible. Es casi imposible, pero bueno, vamos después de este espacio de corte a seguir hablando sobre estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad humana y cómo no empatan a veces la edad en la que nos estamos viviendo ahora con todos los adelantos tecnológicos. Estamos de regreso, amigos que nos siguen a través de RTQ Televisión en su programa Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Tema interesantísimo, ¿eh? ¿Cómo hacer que un menor de edad que tiene esa carga hormonal alta a los 13, 14 años y tiene la facilidad de mantener una relación sexual, pero corre el riesgo de enfermarse o de embarazarse? ¿Qué hacer? Bien, yo les decía, en las tiendas sucede que han llegado padres de familia buscando alguna situación de juguete para sus hijas, en este caso mujeres, para que se masturben y evitar así que tengan una relación sexual con una persona que las pueda dejar embarazadas o bien que las pueda transmitir alguna enfermedad, porque pues no están en condiciones todavía de acudir a un médico por sí, a que les otorgue una consulta y les dé una solución a esta situación como un método anticonceptivo, etcétera, etcétera. Y precisamente, doctor, ¿tú que has atendido estas circunstancias, te ha tocado? Sí, cuando yo estaba en el servicio social en medicina en Cadereyta, parte de las pláticas que nos daban cada mes, había una del taller de sexualidad que nos decían: nosotros como proveedores de salud tenemos que brindarle la atención a cualquier persona que llegue buscando método anticonceptivo, independientemente de la edad, independientemente del sexo. A ver, ahí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta y hay que dejar bien clara. Regularmente tenemos la idea de que un niño de entre 13 y 14 años que ya está desarrollando esa necesidad sexual no puede meterse a una sex shop, por ejemplo. Está prohibido, por supuesto. Ahí se exponen objetos y situaciones que no están legalmente para ellos, para menores de 18 años de edad. Pero era un consultorio, sí. Y decirte: doctor, tengo necesidad, tengo pareja, y fíjese que me estoy acostando con mi novia, con mi novio, los dos tenemos 16 años, pero no queremos estar embarazados. Tú como médico les tienes que otorgar el servicio. Sí, y no necesito a sus papás que firmen, nadie. Nada. De hecho, si alguno de los padres de familia se pone en contra de que ellos reciban asesoría, se vuelve ilegal. Yo podría aventarles... ¿Tú podrías...? Sí. Demandar, señalar al padre de familia que está oponiéndose a que su hijo tenga una certeza, una seguridad en su ejercicio sexual. Sí, de hecho eso está en ley. Eso es una ley aquí en México. Oye, a ver, échale bien y que nuestro público lo entienda perfectamente bien, porque este es importantísimo y podría quitarse muchísimos problemas. Niños, adolescentes, jovencitas, jovencitos que tienen relaciones sexuales, no las estamos promoviendo, pero si ya las tienen, bueno, por lo menos que acudan con un profesional, pueden llegar a pedir cualquier método anticonceptivo. Hasta un menor de edad de 16 años puede llegar pidiendo: ¿sabes qué? Me quiero hacer la vasectomía a mis 16 años. Seguro que quieres hacer. Obviamente se le tiene que llevar proceso de psicoterapia para ver realmente cuál es la razón por la cual se quiere hacer la vasectomía, o la chica que se quiere hacer la OTB, que es la salpingoclasia también. Sí. Pero no desanimarlos en todo el proceso. Es que realmente esté tomando una decisión que el niño quiere o que la niña quiere
y brindarles la solución. Y entonces puede llegar una parejita de niños o en lo individual, cualquiera de ellos decirte, doctor, écheme unos condones, doctor, necesito que me ponga un dispositivo intrauterino, siempre y cuando estés tú, por supuesto, trabajando en un hospital del sector salud, o también en lo privado. Dentro de lo privado va a haber limitantes que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo como médico general, yo no podría... Sí puedo, pero no quiero poner un DIU, sino que la niña la refiero con uno de mis colegas ginecólogos y que ya la ginecóloga o el ginecólogo sea quien le pone el dispositivo. Cualquier tipo de método, sea implante, dispositivo medicado, dispositivo tradicional de la T de cobre, medicamentos tomados, cualquier tipo de anticonceptivo. El problema también es de que existe el tabú, como lo había mencionado, de que no, es que eso es malo, es de prostitutas o proxenetas que empiecen a usar anticonceptivos a edades tan pequeñas. Pero la mayoría de ese tipo de ideas provienen del propio seno familiar, es decir, es adentro de la propia familia. Los papás somos los que primero responsables que decimos, a ver, hijo, ¿por qué quieres ponerte un dispositivo, niña? ¿Por qué estás tomando la pildorita diario? ¿Con quién andas? ¿Con quién te acuestas? ¿Estás loca? ¿Estás llevando una vida sexual activa? ¿Con cuántos? ¿No? Y entonces ya viene ahí lo que dice el doctor, el tabú. Y es una hipocresía, porque también en algún punto los mismos padres de familia pudieron haber tenido una vida sexual promiscua antes de casarse, o estando casados siguen teniendo una vida sexual promiscua. Pero ya ven que sus hijos empiezan a tener relaciones y los empiezan a tachar. Y viene el escándalo. Exactamente, cuando el papá o la mamá son unos promiscuos de primera. Entonces, ¿para qué caer en ese sentimentalismo y en esa hipocresía de que yo sí puedo, pero mis hijos, ¿por qué lo tienen que hacer? Están muy chiquitos. Entonces empiezan a tener esa cortina en los ojos de que no, mis hijos no hacen nada, mis hijos son unos santos. Cuando realmente ya tienen una vida sexual activa, cuando realmente necesitan acudir a un centro de salud o con un consultorio para obtener sus métodos anticonceptivos. Es interesante entonces que quien nos está viendo a través de las cámaras de RTQ Televisión, tomen en cuenta este dato. Iniciamos el programa con este asunto. Empezamos nuestra vida sexual activa muy jóvenes, razón de naturaleza, razón biología básica, supervivencia de la especie, sobrevivencia de la especie, y entonces hoy atendemos a cuestiones de tipo sociales, políticas, culturales, religiosas, que ya no empatan con lo que dice la naturaleza misma. Entonces, ¿qué hacer? Si tienes necesidad joven, de entre 14, 16, antes de los 18 años, antes de ser mayor de edad, digámoslo, bueno, pues acude con un médico del sector salud y dile, doctor, estoy teniendo relaciones sexuales, no quiero quedar embarazada, no quiero embarazar a una persona, entonces, ¿qué método puedo utilizar? Y vamos a enumerarlos los que existen y que están a la mano de todos y que incluso se pueden conseguir en cualquier farmacia, en una sex shop. Condón. Los básicos, los de barrera. Condón masculino y femenino. Esos son los básicos. Los básicos. Están los geles con espermaticida, está la esponja con espermaticida, está el diafragma y de ahí ya saltamos a los hormonales. Tenemos hormonal oral, las famosas pastillas de 24 o 28 días. Tenemos hormonal inyectado de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tenemos parche anticonceptivo, que se cambia un parche a la semana, se descansa una semana, la semana en la que empieza a bajar y se reinicia otra vez 3 parches. Otra que se llama, es un anillo que va dentro de la vagina, que también es anticonceptivo. Tenemos el DIU medicado, que es un dispositivo que tiene función tanto de barrera como estar soltando anticonceptivo. Tenemos el implante, que va generalmente en la cara interna del brazo, que es 2 años, 3 años de anticoncepción constante, al igual que el DIU medicado, más o menos tiene una duración de 2 o 3 años. Tenemos el DIU de cobre, la famosa T de cobre, que ahorita ya se empieza a meter en el mercado en lugar de cobre con plata para generar menos efectos secundarios, que si por sí tenía pocos, ya con estos van a ser menos. Y pues los definitivos: la vasectomía en el hombre, la salpingoclasia u OTB, que es obstrucción tuvárica bilateral, que son los definitivos en hombres y mujeres. Ahí está, amigos, amigas que nos ven a través de su canal RTQ Televisión. Ahí están todos los métodos conceptivos para que nuestros niños no se sigan embarazando pequeños y que yo desconocía, por supuesto, esta información que acaba de proporcionarse el doctor.
el sector salud está obligado a atender a un menor de edad que llegue y que le diga: tengo relaciones sexuales y quiero no cometer la desgracia en este momento de embarazar o embarazarme. Ahí están los datos. Bueno, pues es todo por esta noche. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Doctor, como siempre, un placer platicar contigo. Lalo. Muchas gracias. Cuando me gustes invitar de nuevo, pues aquí estaré. Gracias, doctor.